Muy buenos días a cada uno de ustedes, a Luis, Hernán, Jaime y Katia. Agradecerles su asistencia a la última clase de esta semana. Vamos entonces a dar comienzo al tema de hoy. Ahí está. Entonces vamos a ver en resumen, lo que vimos en la clase de ayer. Hablábamos de los diferentes tipos de conflictos que la persona... Buenos días. Buenos días, Luis. No sé. No, perdón, tenías el micrófono abierto. Ya, ahora sí. Entonces, los diferentes tipos de conflictos que tienen las personas. Pueden ser conflictos reales, conflictos imaginarios, conflictos interpersonales, que son internos de la persona, intrapersonales, conflictos intergrupales, conflictos intragrupales, conflictos de intereses, que era uno de los más comunes también que vemos en las organizaciones, conflictos de poder, conflictos de origen laboral, conflictos de parejas, conflicto social, conflicto ético o de valores y el conflicto armado. Tenemos uno más que es el conflicto de roles. Son esos 14 tipos de conflictos. Bajo la psicología existen varios más, pero aquí menciono los que son más comunes o los que se pueden entender en simples palabras. También el conflicto no necesariamente existe el conflicto de roles como así solo, sino que requiere, en muchas ocasiones hay muchos tipos de conflictos que están involucrados cuando sucede una situación de conflicto. Mencionábamos también la importancia de las emociones en el conflicto cuando no sabemos cómo la otra persona va a reaccionar ante el mensaje y cómo nosotros podemos en ciertas ocasiones tratar ese tipo de situaciones que en algunos eventos pueden ser complicados. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo la otra persona va a actuar, no sabemos cómo la persona va a reaccionar, cómo va a ser tardía su, eh, su reacción al conflicto y eso puede provocar inclusive eventos mucho mayores y obviamente son catastróficos. Le da ejemplos ayer de algunos casos, ¿cierto?, que han sucedido en el rubro marítimo, de personas que han tenido conflictos en los barcos. Después de eso, las personas no se terminan el conflicto, entre comillas, pero después, en la noche, una de las personas se acerca donde la otra persona y lo tira a borda, lo tira a la mar. Entonces, esos casos hay muchos en el rubro marítimo. En el rubro, también en las plantas de proceso tenemos muchas personas también que tienen la mala hábito, ¿cierto? O el clima laboral donde cuando llega una persona y ves que hay un crecimiento en esa persona, se presentan los celos, ¿cierto? Que son parte de las emociones y empiezan a hacer conflictos imaginarios. ¿Por qué? Porque solamente son trastornos que pasan en la mente de la persona y que no se materializan o no se manifiestan en situaciones que uno pueda comprender. Inclusive les mencionaba que eso puede suceder dentro de las mismas amistades, en los grupos de las amistades, ¿cierto? Donde uno se involucra. Entonces, a veces esas situaciones son más complejas de poder comprenderlas y llevarlas a la realidad. Había quedado una actividad que era mencionar los tipos de conflicto, mencionar algunos conflictos que ustedes tengan en sus empresas, ¿cierto? Y decirnos qué tipo de conflicto es un conflicto de rol, un conflicto de intragrupales, interpersonales, etcétera. Comenzamos con Hernán. Hernán, algo breve nomás, algún tipo de conflicto y qué clasificación le diste tú. Eh, yo, yo lo que siempre tengo conflicto es en el tema no, no ¿me puede hacer de nuevo el recuerdo, por favor? Que no, ¿cuál eran los tipos? Interpersonal, Interpersonal. sí. Sí, ese estaba relacionado cuando uno trataba. eh, lo que pasa es que yo tengo un socio en Puerto Montt, entonces ahí, como somos amigos,
tenemos de repente ese pequeño conflicto que de repente pasa la amistad por un lado y estamos ahí en ese limbo. Perfecto, Hernán. Muy buen ejemplo, porque ahí obviamente son entre dos personas cercanas. Eso que tú mencionas, Hernán, es completamente normal, ¿ya? Ya, Los ok. conflictos entre los socios que son amigos, claro, comienzan como amigos y después comienzan los conflictos, ¿cierto?, de intereses, porque eso es parte del crecimiento de una empresa. Entonces, obviamente, ambos tienen diferentes intereses a medida que va creciendo la empresa y quieren dividir esos intereses, como lo ha pasado con Oxian, como lo pasó con Transportes PAMS, etcétera. Hay muchas empresas que se han dividido, comienzan socios, comienzan hermanos, comienzan familiares y que después de eso se dividen por la falta de comunicación, la falta de mantener una buena relación entre las mismas amistades por no conversar a veces las cosas. Como dábamos el ejemplo de la naranja, ¿cierto? Correcto, Todos correcto. piensan que queremos lo mismo, pero en realidad lo más probable es que el socio, supongamos en el caso de Oxian, el hermano de los hermanos, ¿cierto? Uno quería Ujú. perdón, la naranja para hacer jugo y el otro simplemente para hacer un pastel. Entonces, bajo ese Correcto. ejemplo, a veces pensamos que todos queremos lo mismo y simplemente con una conversación, como dice el término, y alguien lo dijo en una ocasión, a calzón quitado, conversar las cosas ahí con las amistades. ¿Ya? Eso es importante zanjar eso, cortar de raíz los malos hábitos. ¿Ya? Siempre con las personas de confianza hay que mantener una relación de conversar las cosas. Disculpe, profe, que vuelva atrás, pero, por ejemplo, nosotros siempre tenemos el problema, no es por las lucas, sino es por la gestión operativa que tenemos problemas. No, no es, por ejemplo, siempre cuando iniciamos este negocio pensábamos, ya, bueno, vamos a tener problemas con las lucas, porque siempre está la desconfianza con el dinero. Y, pero nosotros nunca tenemos problemas por las lucas, tenemos problemas por la gestión operativa. Porque él me dice, oye, no, ese viejo, échalo, weón, y la weá, yo le digo, no, porque esa persona para mí es de mi confianza, tú estás en Puerto Montt, yo estoy acá en Aysén, yo trabajo más con él, sí, pero es que se ha pegado muchas embarradas y la lecera, y casi siempre es por eso, no, no es por un tema de dinero, no sé si a lo mejor estaremos bien o estaremos mal, No, es normal, completamente normal, Hernán. Solamente, como te menciono yo, hay que conversar las cosas y darle solución. Es como una relación, como las relaciones en pareja. Las discusiones son sanas siempre y cuando se conversen y se llega a un acuerdo mutuo. ya, perfecto, eso era, profe, gracias. Perfecto, gracias, Hernán. Ya. Jaime, te escucho, Jaime. ¿Estás por ahí, Hola, Jaime? buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Puedes hablar, cierto? Sí, sí puedo. Ya, Estoy acá. perfecto, Jaime. Te escuchamos. A ver, conflicto. A ver, yo creo que bueno, de los conflictos que se ve mayormente, creo que es, como te explicaba la otra vez, el conflicto con la comunicación con el personal, con la gente que tenemos a cargo. Bueno, que la gente que contratamos. Que de repente a ver, eh, hay, habían algunos que se tomaban mucho a pecho de repente sus roles de trabajo, como que de repente en el sentido ya iban como operarios, pero se estaban creyendo el cuento a pesar que tenían un título, decían, no, es que yo voy como a cargo. Trataban de cambiar su rol. Uno, eh, puede haber otro que entre la confiabilidad, a ver, la confianza que se da entre personas. Puede ser por ejemplo, yo con Hernán igual nos conocemos en total como 20 años, ¿ya? Y de repente tenemos desacuerdo o no desacuerdo, y a lo mejor en eso también pasa un poco las irregularidades, el conflicto
de que de repente discutimos, o creo que de repente, no sé, eh, los, o de repente, yo creo que de repente es por mucha pega que de repente tenemos. Bueno, es que igual no estamos cambiando, no tenemos, nos faltan algunas cositas y de repente tenemos irregularidades. Esas creo que son como los mayores conflictos, pero no digamos así fuertes. Son conflictos de organización nomás. Claro, exacto. Ahí mencionabas tú los conflictos intergrupales y los intragrupales. Intragrupales Exactamente. en la misma organización y el conflicto de roles. Que eso es importante a veces destacarlo porque nosotros como líderes o como jefaturas de la empresa tenemos el miedo de designar a una persona responsable de un grupo. Entonces, al no hacer eso, claro, las personas que tienen un título, que tienen mayor conocimiento, que llevan más tiempo en una empresa, se autodenominan con un rol superior al resto. Entonces, a veces es importante dejar personas a cargo. El tema es que ahí obviamente entra un tema contractual, porque si yo le doy una responsabilidad a un grupo, todos tienen el mismo cargo, y yo le digo, ya tú estás como encargado de este grupo, lo más probable es que no le vayan a tomar el peso el resto de las personas porque su contrato de trabajo no dice supervisor, por ejemplo. Y estos son casos que suelen pasar y que ha pasado muchas veces. Entonces ahí hay que ver algún método de cómo nosotros se puede crear un nuevo puesto de trabajo, quizás una persona dejarla como supervisor de un grupo y eso ya sea definitivo, y que esa persona que sea supervisora tiene que sí o sí estar capacitado. Hoy día es importante, caballeros, capacitar a los líderes, a las jefaturas, a los líderes, a los supervisores, en todo lo que es liderazgo. Porque si yo subo a Claro. una persona, a un operario común y corriente, por más título que tenga, si lo subo a un cargo mayor como supervisor, entran los conflictos de poder, porque esa persona va a cambiar su personalidad porque él ya siente que tiene un cargo mayor. Y si no sabe canalizar esa emoción, si no sabe manifestar su liderazgo, vamos a tener conflictos con las demás personas. Y siempre un líder tiene que ser un intermediario tanto entre el trabajador y entre el empleado. Y bueno, Sí. ¿sí? En ese sentido, lo que tú me dices, por ejemplo, nosotros en ese tiempo, un tiempo tuvimos un operario que trabajaba en un centro de cultivo. Bueno, se supone que hay mucha gente que no tiene o no tiene las lucas o como para seguir un estudio, siendo la persona que nosotros habíamos contratado, él tenía estudio, ¿ya? Él tenía el título de técnico en prevención de riesgo y él se fue contratado como operario. Llegó al centro, no pasaron 2, 3 días, como que se tomó atribuciones y él empezó a ordenar. Entonces lo llamamos por teléfono, le mandamos WhatsApp, nosotros le dijimos, oye, ¿sabes tú? El que va a cargo de la faena, supervisor de faena, es tal persona. Tú no eres el supervisor. Tú acatas las órdenes que te da el supervisor de faena. Tú no tienes por qué estar mandando o diciendo esto hay que ser, esto hay que ser, esto. Si tú quieres, le puedes dar idea a él, pero habla tú con él aparte. Que no hayan conflictos entre ustedes. Lo ideal que sus conflictos sean, como dijera, entre ustedes dos, pero buen hablar y que haya una buena armonía de convivencia entre ustedes. Entonces de repente como que se le dan vuelta los roles. Ese era el drama. Ya. Sí, eso es importante siempre mantener ahí el control sobre los roles en las personas. Eso también es algo común. ¿Ya? Nada, Ya, nada de lo que tú menciones hasta el momento son casos que se ven en la mayoría de las empresas porque trabajar con personas es difícil. Uno no, les mencioné que cada persona es un mundo, cada persona es diferente, así que trabajar con personas, créanme que es complicado, muy complicado. Gracias, Jaime. Eh, ok. Hernán, ¿habías levantado la mano?
Sí, disculpen. Sí, pero era para hacer una consulta, pero no se preocupe, profe. Continúe nomás. Muchas gracias. Perfecto, Hernán. Escuchamos entonces a Danitza. Buenos días, Danitza, ¿cómo estás? Buenos días. Me estoy recién conectando porque estaba dando instrucciones de trabajo. Hoy día me tocó sola. Perfecto. Danitza, la actividad era mencionar un tipo de conflicto que existe en tu organización y cómo lo clasificarías tú dentro de los 14 tipos de conflictos que vimos la clase pasada. Uf, ya, no hice la tarea. No te preocupes, la podemos hacer aquí mismo. Y a abrir la actividad. Deme un momento. Ahí la estoy proyectando. Dice, menciona un conflicto que exista en tu organización. Clasifícalo en uno o más de los 14 tipos de conflictos que vimos en la clase anterior. Oye, acá hay otro tipo de conflicto. No sé cuál podría A ver, explicar. menciónanos el conflicto y lo Bueno, clasificamos aquí acá mismo. tenemos hartos problemas como de roles. O sea, Ya. como lo que estaba explicando y lo que estaban comentando Jaime, si no me equivoco. Aquí igual tengo hartos problemas de roles porque pero no es porque uno se los diga, sino que ellos solo, dos o tres personas, eh, de hecho como que, a ver cómo lo puedo explicar. Ay, con sus compañeros, ellos como los mandan, les dan instrucciones, muy prepotente, tienen muy mala forma de dirigirse, porque según ellos son maestros y los otros son simplemente ayudantes nomás. Ese es su concepto que ellos tienen, que no es así, pero ellos solo se dan como su cargo de que son maestros y otros son ayudantes, entonces ellos los mandan, se dirigen de muy malas formas con ellos y obviamente a mí me llegan a reclamar y yo cuando puedo intercedo, pero muchas veces lo hacen cuando salen a terreno y ahí yo no estoy con ellos. Entonces, Claro. Tú trabajas con soldadores. con muchas cosas, tenemos soldadores, tenemos mecánico, electromecánico, encargado de robótica y muchas cosas, Ya. porque son servicios que se prestan a las empresas salmoneras. Bueno, ese caso es común. Es que pasa que esto viene de parte de muchos y muchos y muchos años. Antes de que existan las profesiones, eh, los oficios eran considerados que el ayudante era el ayudante del maestro, del maestro armador, del soldador, del Ujú. etcétera. Entonces, claro, siempre va a estar como esa denominación de que el ayudante es el de los mandados del maestro. Entonces, a veces ahí entramos a un tema cultural, que también lo vimos en la clase pasada, un tema cultural. Entonces, ahí no entran tanto los títulos, sino que entran los roles, los cargos, ¿cierto? Que el maestro es el que está encargado y el ayudante es el que está para todos los tipos de mandados. El tema es cómo mejoramos eso. Bueno, ahí se nos desconectó Danitza, pero cómo se puede mejorar eso es difícil. ¿Por qué? Porque tú a ese tipo, a las personas, ¿cierto? Que son de escasos estudios, cómo nosotros le entregamos el conocimiento de cómo ellos transmiten la información sin ser agresivos, porque ellos, claro, la gente es así, es agresiva, porque si no son agresivos, pasa eso de que tú les das la mano y se suben al codo. Ahí hay que trabajar constantemente con esa gente, es un trabajo súper, súper largo, Danitza. Es tan largo que cuando ya pasen un par de meses, la mitad, yo hablo por números, puede ser que la mitad del personal ya haya rotado, porque generalmente hay mucha rotación de personal en los tipos de servicio. ¿Por qué? Porque no llegan a trabajar, no les gusta el trabajo, están probando, son irresponsables, llega otro soldador, llega otro motorista, ayudante, etcétera. Entonces, ahí hay que ver cómo se puede ir haciendo un plan de inducciones constante
charlas, ¿cierto? Que pueden ser dentro de las charlas que hace el prevencionista de riesgo o dentro de las intervenciones que se hacen con los trabajadores, hacerles mención de temas importantes, ciertos roles, responsabilidades, autocuidado, etcétera. Siempre hay que dejar calcado eso y dejar los registros, eso es importante. Cada charla, cada inducción, se le deja un registro a los trabajadores porque de esa forma te cuelgas al papel. Entonces tú le puedes llamar la atención a un trabajador y decirle, ¿sabes qué? Mira, tal fecha yo les di esta charla sobre los roles y responsabilidades de cada uno de ustedes y la forma en la que tienen que tratar con su gente que está a cargo. ¿Te das cuenta? Es importante el registro en papel. Ya. Gracias, Danitza, por tu caso. Katia, te escuchamos, Katia. Em, bueno, estaba escuchando a los colegas, yo creo que son como las mismas problemáticas, sobre todo con el conflicto de roles. Nosotros tenemos una empresa que presta servicios a la industria acuícola y es una empresa familiar eh, que nace además desde la pesca artesanal. Entonces, quien hoy día es el jefe y lidera todas las operaciones es mi marido. Y ocurre que nuestro foco es emplear sobre todo a los pescadores artesanales, profesionalizar, que vayan nivelando, capacitando. Y ahí es donde se produce este conflicto al ver que como que sigue siendo su par, como que no se distinguen los roles de que ya no es igual. Y se produce esto como de no acatar órdenes porque total, ay, qué tanto, si yo, ¿no? Y este que se hace y no sé qué. Y que uno trata de corregir dentro del marco del respeto, pero que va como en aumento y lo que finalmente termina como en la desvinculación y en la pérdida de amistades. Entonces es un tema complejo, complejo cuando uno trata de hacer que como por orden interno se cumplan roles que son importantes para el funcionamiento de la empresa, pero es una constante, entonces luego lleva a que uno se desencante y diga ya, chao, o sea, no, no más conocidos, no más amistades porque es un conflicto. Sí, ahí es complejo el tema porque las amistades, siempre uno contrata gente como parte de las amistades y créanme que trabajar con amistades termina en problemas, siempre. No me refiero yo a socios, es diferente porque yo puedo ser socio en el caso de, por ejemplo, Hernán con Jaime son amigos de muchos años, pero esos son socios diferentes. Pero si yo contrato gente por ser amistades, claro, se echan a perder amistades porque justamente no se hizo lo que les mencioné en la clase pasada. Pasa este tipo de actos, a ver, conflictos de interés. ¿Por qué? Porque se contrata al amigo, se contrata al familiar y a veces no porque cumpla con las expectativas, o sea, no es una persona que esté calificada para el cargo, porque no se hizo una evaluación de desempeño. Supongamos que es un cargo importante dentro de la empresa, una jefatura, una gerencia, etcétera. Entonces se contrata porque yo sé que él es bueno, no sé, le fue bien con esta empresa, pero repito, todas las empresas, por más iguales que sean, son diferentes sus procedimientos. Si yo traigo un jefe de operaciones de una empresa de buceo, supongamos, a mi empresa de buceo va a ser completamente diferente, porque si él era bueno allá, va a llegar a mi empresa y en mi empresa hay otros procedimientos, hay otros protocolos, hay otras formas de gestión, hay otras planillas Excel, hay otro personal, etcétera. Hay otro proceso productivo completamente diferente, a pesar de que prestemos el mismo servicio. Entonces ahí comienzan los problemas porque yo me hago una expectativa de que voy a contratar a cierta persona que es un amigo mío, que sé que es buen jefe de operaciones en tal empresa, y me hago esa expectativa, y esa expectativa suele ir bajando, 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 porque me voy dando cuenta que no es lo que yo esperaba, o esperaba más desde esa persona. Claro, entonces ahí es importante que siempre, por más amistades que se hagan, tiene que haber un proceso de selección, de conversación, de decirle a la persona, estos son tus roles, por eso es importante mantener también un manual
de roles. Eso es sentarse un día con los líderes de la empresa, sentarse un día en el computador y comenzar a definir los roles. ¿Qué es lo que hace el jefe de operaciones? ¿Qué es lo que hace el jefe de logística? ¿Qué es lo que hace la persona de administración, el de recursos humanos, el de contabilidad, etcétera? Definir cada rol y después de eso hacer una difusión. Ese manual se imprime y se le entrega a cada persona y estas son sus funciones. Sus principales funciones, porque ahí se puede inclusive entrar en funciones que son más pequeñas y que lamentablemente algunas personas pueden decir, oye, pero esa no es mi función. Entonces es importante dentro del proceso productivo de la empresa, por más personas que salgan o que empiecen desde la pesca artesanal y vayan avanzando, se tienen que capacitar sobre sus roles, sobre qué es lo que ellos tienen que hacer, porque ya no trabajan a la antigua. Antiguamente el método de trabajo era así, era de que se formaba una empresa familiar y que todos trabajábamos y echábamos para adelante, etcétera. Pero hoy día hay que cumplir el rol de documentar, de crear procedimientos, de crear procesos, de dejarlos escritos ahí que sean visibles y capacitar a la gente constantemente. ¿Ya? Eso lo puede hacer, yo les recomiendo como un tips, que esas intervenciones siempre háganlas con organismos externos. Porque si tú, Katia, cumples el rol de querer capacitar a tu gente, que no es malo, pasa y repito, pasa de que te dan la mano y se suben al codo. Entonces ahí pueden usar los organismos externos como las mutualidades. Las mutualidades tienen que sí o sí, tienen dentro de sus planes de capacitaciones trabajar con las empresas a las cuales ustedes están adheridas. La H, la Mutual, la ICT, la ISL, etcétera. Y dentro de sus charlas y de sus planes de intervención, están todo lo que es el liderazgo, roles, responsabilidades, etcétera. Hablen con sus mutualidades, que venga un prevencionista de riesgo, haga ese tipo de inducciones y que haga un seguimiento. O que les haga un plan de trabajo y ese plan de trabajo se lo entregan al prevencionista de su empresa o a la persona que esté encargada y que le haga un seguimiento en cuanto a lo que es charla, lo que es procedimiento, a todo lo que es la definición de roles. Que eso es importante marcar desde un comienzo. ¿Ya? Gracias, Katia, por tu alcance con respecto al tema. Luis, te escuchamos, Luis. Ya, hola, buen día. Justo y me pillaron. Estoy en el trabajo por si acaso, pero algo alcancé a agarrar. Lo que Ya, puedas. acá en mi trabajo, más que nada, son tipos de conflictos grupales, interpersonales, ya que la gente con las que yo trabajo no están acostumbradas o no les gusta hacer por, no sé, por flojera, por meterse en otro tipo de cosas, teléfono, y no cumplen con su trabajo, en hacer cumplir las reglas, las normas que hay acá en el puerto. Así que, y había otro tipo de gente que sí las cumple y las hace al 100%, y esas personas hacían más que la otra. ¿Ya? Así que ahí donde estaba más o menos un conflicto fuerte que se tuvo. Así que al final optamos por darle a cada uno una tarea y así mantener su tiempo y trabajar al 100, tratar de que se logre las metas y las reglas que tenemos acá en el puerto. Así que eso más que nada, así como rápidamente los tipos de conflictos, el cumplir las reglas, las normas y eso. Gracias. Buen día. Ahí tenemos el ejemplo de también conflictos intragrupales y tenemos el conflictos de laboral, ¿cierto? Donde tenemos ambientes laborales que tienen ese tipo de personas que trabajan más y trabajan menos. ¿Cómo se soluciona eso? Con supervisión. Tiene que haber un supervisor sí o sí, siempre. Y ese supervisor tiene que estar capacitado. Y al trabajar con ese supervisor, tiene que el supervisor tener un plan de trabajo y en el plan de trabajo estar estipulado, estar escrito, estar estandarizado qué es lo que tiene que hacer cada persona, los roles.
y de esa forma nosotros corroboramos el cumplimiento de los procedimientos o de los protocolos que se tengan establecidos en la empresa. Gracias, Luis. Y por último nos está quedando Miguel. Te escuchamos, Miguel. Buenos días, profesor. Buenos Bueno, días. muy bien, muchas gracias. Mire, he tenido un par de experiencias por situación de conflictos que se han dado. Siempre casi todos son intragrupales o laborales, por así decirlo, pero el primer conflicto grande que tuve fue por un tema de intereses. Y fue justamente con una persona amiga mía, una persona muy amiga mía que teníamos mucha confianza. Entonces, en su momento, cuando estábamos bueno, tocó la suerte o el destino, digamos, que terminamos trabajando juntos en una misma área y como había confianza, siempre el trato fue bueno y siempre todo cordial. Pero resulta que de repente, por a ese motivo, a mí me ascienden y esta persona, yo noto al tiro que cambia. Al comienzo no fue tan así, pero después, claro, cambió a tal punto que como a mí me tocaba supervisarlo, o por no decir jefatura directa, claro, esta persona realmente tuvo un cambio y cada día era peor y después ya empezaron los confrontamientos con otros colegas o colegas mujeres. Entonces hubo un cambio muy grande y un día tuve que, lamentablemente, bueno, citarlo y conversamos y a calzón quitado. Yo le dije cuál era su problema. Y ahí, claro, él, dentro de la confianza que creo que aún no existía, me dijo de eso, porque el problema era que él quería el puesto, que le hubiese gustado. Yo le agradecí la sinceridad, pero lamentablemente, si bien no se desvinculó ni nada, pero es una persona que lamentablemente se perdió todo lo que era la confianza, la amistad y en buena parte el cariño también, porque una persona que había cambiado mucho, era irresponsable. Entonces, aparte de eso, adicionalmente hubo un problema ahí de liderazgo porque mi jefe directo tampoco, yo le comenté varias veces la situación, pero tampoco se tomaron medidas, así que eso fue como en gran medida, o sea, pasar de ser amigo de una persona a trabajar de la misma manera o de tú a tú, después tener un poquito más de cargo, ¿cierto? Y que la persona empiece ya a llegar tarde, empezaban los conflictos, malas actitudes, a veces se llegaba también con estado como, no en estado típico, pero sí con evidencias de haber trasnochado. Entonces como que había mucho aprovechamiento de esa confianza. Y en mi caso, como inexperiencia, también me costaba mucho tomar decisiones en ese momento porque, claro, era una persona que yo veía muy cercana, pues entonces, ¿cómo me iba a sentir tomando una decisión drástica? Y por otro lado, también otro conflicto que tuve ya en otra situación laboral, ¿cierto? Fue por un tema, yo diría, de falta de comunicación. Resulta que había cierta información que había que entregar en una fecha, en un hito, digamos, una fecha clave. Claro, esa información se entregó, pero nunca llegó, por así decirlo. Por ciertas situaciones no estaban las personas encargadas de tramitar el asunto. Y claro, como no hubo comunicación, yo no fui informado, después tuve problemas con jefatura. Jefatura me llamó la atención fuertemente y claro, yo también dentro de lo que alegué en mi defensa, digamos, es que lamentablemente, o sea, si bien había visto que se habían hecho la gestión y todo, no sabía que es el trámite en sí mismo no se había cumplido. Entonces, claro, eso derivó en una serie de situaciones un tanto incómodas que después se subsanaron, aparecieron las personas que tenían que estar en sus roles, ¿cierto? Para desempeñarla o realizar el trámite, pero más que nada fue por un tema de comunicación, yo diría. Eso, profesor. Perfecto, Miguel. Muy buenos tus dos casos. Lamentable la primera situación, ¿cierto? Que es común también, pasa mucho, que claro, comienzan dos amigos y siempre hay un tema de que cada persona tiene el, las ansias de querer avanzar, de querer crecer. Y justamente lo que pasó en ese caso tuyo, quizás tu colega, tu amigo también quería el mismo puesto y eso ahí comienza un conflicto de celos, ¿cierto? Y que lamentablemente termina en, en conflictos entre las mismas amistades. ¿Cómo se puede solucionar eso? Generalmente,
Generalmente cuando pasan ese tipo de cosas, el jefe directo debiese de darle ese cargo a otra persona, porque es mejor que otra persona asuma un cargo mejor, ¿cierto? Cuando hay dos amistades que trabajan bien. Porque si yo soy el jefe, supongamos que yo soy tu jefe, Miguel, y yo veo que tú con tu colega trabajan bien juntos, trabajan súper bien. Yo tengo que tener esa visión de jefatura de que si yo a uno de los dos lo asciendo, voy a desarmar ese buen equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Que otra persona asuma el cargo de supervisión. Entonces, de esa forma, el mismo equipo trabaja bien, sigue trabajando bien, sigue esa amistad, pero otra persona asume el cargo de supervisar lo que ustedes hacen. Y quizás se pueda hacer una buena relación entre las tres personas, ¿cierto? Y qué bueno que tú conversaste con tu amigo. Importante conversar con las personas cuando nosotros detectamos situaciones que son obvias, como un cambio de personalidad de un trabajador porque algo pasó dentro de los cambios de roles, es importante conversar, ¿ya? Porque eso te entrega una panorámica y se puede hacer alguna solución, ¿ya? Y mejor aún si es que la persona no se desvinculó, porque ahí sí que la historia sería más trágica. Ya, gracias, Miguel. Denme un segundito que voy a ver que me están aquí escribiendo. Ya. Vamos entonces a entrar a lo que son las emociones y los conflictos. Las emociones dentro de lo que es el conflicto. ¿Qué es una emoción? Emoción llamamos a cierto tipo de fenómeno psicológico y fisiológico, porque también se manifiesta con el cuerpo, que se manifiestan en nuestra conducta, nuestras percepciones corporales y nuestra conciencia, como reacción adaptativa ante un estímulo importante. Ese estímulo tiene que ser importante para causar una emoción. Dicho de otro modo, se trata de reacciones tanto mentales como corporales a un estímulo determinado o un conjunto de estímulos integradas a nuestro sistema primario de conducta. La emoción nosotros podemos detectarla desde el día uno en que nacemos, ¿cierto? Cuando ya los recién nacidos llevan un par de meses de vida, ¿cierto? Nosotros le acercamos objetos y ellos se alegran, ¿cierto? Hacen movimientos corporales, hacen movimientos con el cuerpo, hacen balbuceos, hacen guturales. Y eso es porque ellos están expresando emoción. Emociones que son mucho más evidentes. Cuando ya a medida que vamos creciendo, vamos canalizando mejor esas emociones, pero a veces no tenemos las herramientas para canalizar de forma efectiva las emociones en nosotros mismos. Y eso es importante trabajarlo. ¿Se trabajan las emociones? Claro que sí. Se trabaja con equipos especializados, ¿cierto? Que tengan experiencia en trabajos grupales, ¿cierto? Donde se pueden mejorar las emociones en cuanto al tipo de persona. Emoción, la ira, ¿cierto? Tenemos rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, irritabilidad, hostilidad, y en casos extremos tenemos el odio y la violencia. La ira, ¿cierto? Es una de las emociones que generalmente se manifiesta muy rápido. No hay un proceso de estar bien a pasar a estar con ira. Falta ese canal que nosotros podamos dar alguna autogestión a nuestras emociones para poder mejorar la ira. La tristeza también se manifiesta de forma física y fisiológica de manera muy clara. La tristeza en muchas ocasiones no se detecta a simple vista, pero sí es importante que se pueda intervenir con personas que nosotros detectemos tristeza, preguntar cómo se siente. Obviamente la persona le va a decir que va a estar bien, pero
Y con esa simple pregunta, quizás podríamos nosotros abrir una conversación en la que la persona pueda abrirse con nosotros y comentarnos qué es lo que le pasa. Que les comenté, ¿cierto? A veces simplemente la otra persona quiere ser escuchada. Entonces, igual es un tips importante. El miedo. En el miedo tenemos todo lo que son las ansiedades, los temores, la preocupación, la inquietud, la incertidumbre, el nerviosismo, la angustia, el terror, etc. Y también es un trastorno psicopatológico, es un trastorno también que se manifiesta en expresiones corporales y en expresiones que son bastante notorias en una persona. Al igual que la alegría libera hormonas que son saludables para el sistema inmunológico. Una persona alegre suele, como dicen algunos estudios, que una persona que está constantemente alegre suele manifestar menos resfrío. La razón es porque obviamente libera más energía hacia su cuerpo y eso mejora el sistema inmunológico ante cualquier tipo de patógeno biológico que pudiese provocar un resfrío, por ejemplo. ¿Ya? Importante que la alegría también se manifieste en diferentes eventos. Puede ser que una persona sea feliz o sea alegre con alguna situación que para otra persona quizás no sea importante. Entonces, ahí hay que diferenciar qué es lo que hace feliz a una persona. Quizás todos dicen, no, es el dinero. Yo creo que hay algunas personas que ni siquiera quieren dinero, sino que simplemente no tener deudas. Entonces, claro, ahí donde hay que hacer una diferenciación entre qué es lo que hace feliz a una persona y qué es lo que hace feliz a la otra persona. El amor, ¿cierto? Tenemos la aceptación, la confianza, la amabilidad, la devoción, la adoración y el enamoramiento. Lo que todos hemos experimentado, ¿cierto? No solamente el amor se manifiesta de pareja a pareja. El amor se manifiesta de forma filial, de forma entre padre-hijo, madre-hijo, madre-hija, etc. Tenemos el amor entre parejas. Tenemos el amor a divinidades, en este caso a creencias y a objetos. A veces hay personas que tienen mucho amor a objetos. Entonces ahí eh, el amor se puede interpretar de diferentes percepciones. También entra en esta consideración lo que son las mascotas, ¿ya? El amor hacia las mascotas, que igual es un amor bastante grande, tanto como es el amor hacia una pareja. El amor también es importante poder expresarlo, expresar, ¿cierto?, con otras personas y dedicarle tiempo también a este sentimiento que nos va a producir bastante bienestar, tanto físico, psicológico, como crear defensas también ante cualquier tipo de patologías que puedan presentarse, como resfrío, etcétera. Eso, créanme que hay estudios que han corroborado que la persona que se mantiene feliz o mantiene situaciones de excitación, ¿cierto? Me refiero yo a felicidad, alegría, eh, presenta mejores defensas hacia enfermedades comunes, como es un resfrío, por ejemplo. La sorpresa, tenemos el sobresalto, el asombro, el desconcierto, la admiración, ¿cierto? La sorpresa siempre es una muy buena emoción que nos va a producir también liberar hormonas que son favorables para el sistema inmunológico. La aversión. La aversión es toda expresión, ¿cierto?, que se suele expresar mucho con el rostro. Tenemos antipatía, tenemos el asco, tenemos el desdén, el desprecio, la repugnancia. Esa es la aversión. Cuando a una persona no le gusta algo, siempre suele demostrarlo con el rostro, ¿cierto? Suele levantar las cejas, mirar hacia lo del objeto, echando el rostro hacia atrás, eh, haciendo gestos con las manos o con la cara. La persona está expresando la aversión. La vergüenza también tenemos en todo lo que es el remordimiento, la humillación, el pesar, la fricción, la culpa, pues, etcétera. Por diferentes factores tenemos la vergüenza, que también es una de las emociones que es importante que se tengan
que siempre considerar dentro del acto del conflicto. Los tres elementos de la emoción. Tenemos el elemento cognitivo. Ya, esto es importante, elemento cognitivo. Nos volvemos emocionales o experimentamos la emoción cuando hay una apreciación o una valoración de una situación. Esto quiere decir que algo sucede, nosotros lo evaluamos o lo valoramos y esta misma apreciación nos da un aumento de la emoción. Aunque muchas veces la gente no se da cuenta de que está haciendo esa valoración, lo está haciendo. Cuando una persona recibe un estímulo, pasa por un proceso de valoración muy rápido en el sistema mental, que puede tardar hasta 2 segundos, 2, 3 segundos, donde la persona va a reaccionar a ese estímulo, pero en su mente reaccionó, lo apreció y lo manifestó a través del rostro, de la cara o de las expresiones corporales. Eso quiere decir que es cognitivo. Elemento psicológico. Este es el aspecto sentimental de la emoción. La manera en que sentimos la emoción tiene una relación directa con el impacto que la emoción provoca en nuestras relaciones. En la resolución de conflictos se le da mucha importancia a la intensidad del sentir emocional, a tener sensibilidad respecto a las emociones de las demás personas y a la habilidad de manejar las emociones fuertes o una valoración de una situación. Algo sucede, nosotros lo evaluamos o lo valoramos y esta misma apreciación nos da un aumento de la emoción. Aunque muchas veces la gente no se da cuenta de que están haciendo esa valoración, tenemos todo lo que es el elemento psicológico de la emoción. Elemento expresivo, aquí termina, ¿cierto? Primero es cognitivo, después es psicológico y después es expresivo. ¿Por qué? Porque la emoción se expresa mediante el comportamiento con el objeto de comunicar a las demás personas lo que están sintiendo. La expresión emocional tiene una dinámica muy compleja, especialmente en las situaciones de conflicto. ¿Ya? Tenemos diferentes personas que expresan de mala forma o de buena forma sus emociones. 5 principios de la emoción. Principio número 1. El conflicto está emocionalmente definido. Esto quiere decir que de la misma manera que se dispara una emoción, se dispara el conflicto. Reconocer que estamos en un conflicto es reconocer que te han provocado emocionalmente. Percibimos el conflicto porque se nos desencadenan algunas emociones aprendidas culturalmente. Cuando hablamos de temas culturales, ¿cierto? Las emociones, supongamos que en una embarcación dos personas discuten, no sabemos el tema sociocultural de una de las personas, pero supongamos que uno viene de un estatus social bajo, entonces, ¿qué es lo que su forma de reaccionar de él va a ser más agresivo? ¿Por qué? Porque se creció en un ambiente de mucha agresividad, entonces ahí tenemos un comportamiento que dentro de la parte cognitiva, ¿cierto? De haber evaluado, de haber expresado psicolaboralmente o psicosocialmente en su mente qué es lo que está pasando y al haber expresado su emoción, ahí tenemos el acto de que la emoción se manifiesta claramente porque la persona actúa de forma inmediata ante un estímulo percibido, o sea, no le da tiempo para poder pensarlo, sino que apenas recibe el estímulo reacciona. Principio número 2. El conflicto es emocionalmente intenso, involucra una continua intensificación del nivel de la emoción, la cual varía dependiendo del problema y tiene consecuencias en el comportamiento que adoptamos en el conflicto. ¿Cierto? Las emociones también suelen ser muy, muy intensas, que a veces son complicadas de poder manejar. Las emociones son moralmente estructuradas, perdón, la emoción moralmente estructura el conflicto. La emoción es esencialmente moral, ya que respondemos emocionalmente sobre algo debido a nuestras concepciones de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo apropiado y lo inapropiado. Por lo tanto, mediante la emoción podemos ver cómo nuestros valores operan en el conflicto. Claro, aquí es importante porque puede ser que ante una situación, ojo con lo que les voy a decir, ante una situación, supongamos que 3 personas van a visualizar un evento. A una persona le va a causar gracia, le va a causar risa. A una segunda persona le va a dar absolutamente nada.
es como algo común. A la tercera persona puede darle pena. Entonces ahí tenemos diferentes manifestaciones de la emoción por temas morales, ¿cierto? De temas de experiencias y cómo esa persona lo percibe, de que de lo que se esté haciendo es algo bueno o es algo malo. ¿Ya? Principio de la emoción número 4. La relación de la emoción y la identidad tienen consecuencias en el conflicto. ¿Por qué? La emoción y el conflicto están estrechamente relacionados. La emoción se obtiene a través de una percepción cuando algo personal importante está en juego. Entonces, la relación de la emoción y la identidad tienen consecuencias en el conflicto, claro, porque aquí la persona va a experimentar diferentes conceptos de lo que él considera como su identidad como persona. Yo no, como por ejemplo, yo no me puedo sentir pasado a llevar en esta conversación. Tengo que yo siempre quedar como el líder, quedar como la persona que controla mejor los eventos. Entonces ahí tenemos una emoción que va a provocar que el conflicto avance. La relación de la emoción y la identidad tienen consecuencias en el conflicto. La emoción y el conflicto están estrechamente relacionados. La emoción se obtiene a través de una percepción cuando algo personal importante está en juego. Importante el concepto de que siempre las emociones tienen que ser consideradas como algo importante dentro del conflicto. Siempre se van a manifestar diferentes emociones en un conflicto y a veces las emociones, si no las controlamos, terminan o culminan en procesos que son muy, pero muy peligrosos. Vamos a ver un pequeño video para ya ir finalizando con la clase de hoy. Así que atentos a lo que vamos a ver para que después quede una actividad. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay 2 inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas 2 inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, si los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no?
necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron, y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Ya. Quiero sus opiniones con respecto a a ver si alguien puede dar alguna perspectiva de lo que entendió o de lo que visualizamos. ¿Se puede dar un ejemplo? ¿Sí? O sea, no un ejemplo. Es muy parecido al experimento de la rata. Aquí, aquí va el punto del experimento de la rata. Es una ratita, bueno, son varias ratas que las dejan en un tubo nadando durante varias horas. Eh, y cuando están a punto de empezar a ahogarse, las sacan. Entonces, luego las ratitas las vuelven a dejar ahí, en el tubo nadando, y duran nadando aproximadamente 60 horas, esperando que de nuevo las vayan a sacar. Es como, se podría decir como no pierde la esperanza. En Claro, este tema también es como lo mismo, es como el esfuerzo, la constancia de llegar a un propósito o a un resultado. Así más o menos lo entendí yo. sí, sí, muy buena tu similitud en cuanto a al caso. ¿Alguien más quiere opinar? Profesor, Sí, te escuchamos, Miguel. sí, mire, esto, bueno, según yo lo entiendo, es algo muy bueno y a veces no tan bueno. Más que nada, yo creo que es lo que demanda que uno tenga la capacidad de adaptación emocional. Pasa que muchas veces las empresas, en cualquier ámbito, como se dice en el video, ¿cierto? Quienes ocupan puestos, quienes han podido salir adelante con su empresa y todo, generalmente o no siempre se da que son las personas más inteligentes o más capacitadas o lo que sea, sino que es gente que tiene menos aversión al riesgo, que tomó oportunidades, que tuvo la fuerza interior para hacerlo, que muchas veces gente que es más analítica toma muchos pasos antes de ejecutar alguna acción. Entonces, claro, cuando uno llega al ambiente laboral, se puede topar con diferentes tipos de jefaturas, de compañeros, de lo que sea, y eso requiere que tengamos la capacidad o la inteligencia emocional que se habla tanto para que eh, podamos convivir y sacar adelante los objetivos. Así lo entendí yo. Exactamente, Miguel. Muy bueno tu comentario. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? ¿Algún otro comentario?
Bueno, lo que vimos en el video es justamente lo que, bajo la percepción de Hernán y la percepción de Miguel, están ambas correctas. Aquí todo está libre a libre interpretación. Lo que habla aquí el profesor en este video habla sobre la inteligencia emocional, de cómo la persona es capaz de canalizar emocionalmente sus resultados, cómo las emociones influyen en un resultado final, no tanto el coeficiente intelectual, porque antes se pensaba que las personas que tenían coeficiente intelectual alto eran las que triunfaban, o las que tenían mayor éxito. Sin embargo, se ha demostrado a través de los años que las personas que tienen autoestima, o sea, que tienen esa regulación correcta de sus emociones y que se autogestionan, se autorregulan, son personas que logran éxito en la vida, pero no hablemos de éxito, me refiero yo a monetario. No todo lo llevemos al término monetario, sino que hay personas que consideran que para ellos el éxito es tener una familia, es tener hijos, es tener una casa ordenada, ¿cierto? Tener un vehículo. Para eso una persona es éxito. Para otros quizás lo es el dinero, pero como no logran generar mucho dinero, nunca van a tener la autosatisfacción de lo que tienen de sus cosas. Entonces ahí el término del resultado, el éxito va a referirse a diferentes eventos de lo que la persona considere que para él es un éxito. Gracias, Katia, por tu asistencia. Entonces, en eso es importante cómo la persona regula y canaliza sus emociones y cómo le da un resultado final a lo que esa persona va a sentir. Por eso es importante trabajar las emociones con las personas, tanto con la familia, con los trabajadores, etcétera, porque eso tienen que saber canalizarlo, gestionar sus emociones para ellos también tener un resultado positivo en cuanto a lo que se va a entregar. Entonces, ya estamos finalizando, queda una actividad para la próxima clase. Usted está realizando una actividad laboral clasificada de alto riesgo. Hernán, levantaste la mano, te escuchamos. Así es, profe. Oiga, disculpe que lo interrumpa tanto, pero lo que pasa es que tengo un tema. Nosotros el 1 de agosto, algunas pymes fuimos invitadas a una expo acá en la región de Aysén. Y vamos a tener que exponer nuestros productos o nuestros servicios. Eh, de aquí al 1 de agosto, usted, bueno, vamos bien. Hay muchos tips que usted ha dado, los cuales han ayudado bastante, por lo menos a mí, en el tema de comunicación, tanto corporal, visual y lingüística. Y me gustaría saber si es que usted de repente nos puede echar bueno, a los que estamos en el curso, no sé cuántos irán a participar en esa expo, pero nos pueda ayudar en cierta manera, o de cierta manera. Sí, claro, ahí podrían vos ver qué es cómo podría ayudarles, si darles algún resumen o potenciarlos en el tema de la presentación para la exposición. Que eso va a ser el 1 de agosto, estamos a 29. Así es. Ujú. Claro, podríamos dejar una clase de las que van quedando para ver ese tema, Hernán. Así que Ya, pues, profe, gracias. Se agradece. Era esa mi intervención. Continúe nomás con la clase. Gracias. ya no más. Entonces, la actividad es la siguiente. Usted está realizando una actividad laboral clasificada de alto riesgo, que requiere mucha concentración. Ojo, requiere mucha concentración. Y ha recibido una llamada telefónica de su jefatura directa diciéndole que necesita urgente hablar con usted por un mal procedimiento que se ha realizado. Por ende, lo citó para mañana a primera hora a su oficina. Mencione qué sentimiento le causa esta situación y cómo usted canalizaría esta emoción para que no lo desconcentre del trabajo que es de alto riesgo y pudiese materializarse en un accidente hacia su persona o hacia otras personas. Este es un evento muy común.
Puede usted estar haciendo un trabajo de alto riesgo y recibe una llamada, ¿cierto? Puede ser de la jefatura, puede ser de la casa, etcétera. Pero veamos el caso de la jefatura, porque ahí tenemos que entrar a priorizar los actos y cómo nosotros vamos a canalizar esa emoción para poder estar concentrados en el trabajo. Una actividad bastante corta, la vemos la próxima clase y estaríamos entonces finalizando la clase de hoy. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia. A usted, profe, gracias. Que tenga buen día y buen fin de semana. Nos estamos viendo entonces. Igualmente, chao, chao, nos vemos. Chao, Gracias. profe. Chao. Chao, profe. Chau.